Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de la función del despacho aduanero en México y la importancia que tiene para la importación o exportación de mercancías. Ok, vamos a comenzar. Los actores importantes, ¿quiénes son? El agente aduanal, que es una persona física, está autorizado por el SAT mediante una patente, la cual lo hace responsable, solidario con el importador y exportador, ¿sí? Y el transportista para poder promover por cuenta propia la función del despacho aduanal. Él va a ser el representante ante la aduana de cualquier tipo también de acto ilícito que se pueda suscitar en un momento determinado. Tenemos también, por otro lado, que esto lo fija nuestra ley aduanera en el artículo 159 y en el artículo número 167. ¿Por qué la importancia en México de tener o de contar con un agente aduanal? Vamos, entendemos que somos un país de paso, entendemos que no son como los en Estados Unidos, que son agentes de logística. Aquí en México tenemos una responsabilidad impresionante en cuanto a lo que es la función de importar o exportar la mercancía. Y evidentemente la aduana quiere entenderse con una persona que sea responsable ante, ante ellos para poder en un momento dado, por medio de la carta de encomienda, encontrar quién va a estar enfrente de este proceso de despacho aduanal. ¿Cuáles son los otros actores que son importantes? Pues el importador y el exportador. Ellos van a ser personas físicas o morales que están interesadas, obviamente, en introducir o importar la mercancía y exportarla. ¿Por qué la importancia de esto? Podemos observar en el monto de exportación, en cuanto a lo que son perecederos, el porcentaje con el que se capitaliza nuestro país y la relevancia que tiene la colocación de nuestros productos en distintos mercados. Y evidentemente en importación, México, o sea, se basa dentro de lo que es el programa IMEX, Industria de Maquila y Manufactura para la Exportación, importar, por ejemplo, autopartes para poder maquilar y manufacturar dentro del mercado y poder exportar producto terminado, que serían automóviles o camionetas en un momento determinado. Todo esto ofrece un mercado laboral amplio, ofrece también capitalizar al país, aunque es inversión extranjera directa, evidentemente entendemos que no es un capital propio, pero ofrece un crecimiento económico y un monto de empleos que el país no puede dar por sí solo. Por lo tanto, es más que importante la función que juega todo el proceso del despacho dentro de nuestro mercado. ¿Qué importancia tiene la posición geográfica de México, las 49 aduanas y los 13 tratados de libre comercio con los que contamos? Evidentemente hace más atractivo al país el ser vecinos de Estados Unidos, el tener una posición geográfica en donde podemos observar que tenemos fronteras tanto en la parte norte como en la parte sur, que tenemos salida hacia Asia y hacia Europa, y contamos con 13 tratados, los que van a hacer que tengamos una tasa preferencial simplemente por el hecho de venir y maquilar y manufacturar dentro de nuestro mercado y después exportar el producto terminado hacia distintos mercados. Ya por ese mismo hecho, el inversionista cuenta con una tasa preferencial para poder colocar su producto en aquellos mercados. Todo esto hace más que atractivo al país para que venga la inversión extranjera directa y
invierta dentro de México para generar crecimiento económico. Como dato especial, o sea, podemos observar que dentro de las distintas aduanas tenemos los movimientos que se dan en Nuevo Laredo, que es el 23.25% en su total de operaciones, de la Ciudad de México con el 9.61%, Tijuana 9.14%, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 6.29% y la ciudad de Reynosa con 6.0%. Cuando hablamos de los regímenes aduanales, ¿por qué la relevancia dentro del proceso del despacho aduanal de los regímenes aduanales, tanto en importación como en exportación definitiva? Podemos mencionar que cuando vamos a traer un insumo, un ítem dentro del mercado para poder maquilar y manufacturar, debemos de dejarlo asentado dentro de nuestra clave de pedimento para que entendamos, o sea, la aduana y nosotros también, el tipo de impuestos que vamos a pagar, el tiempo permisible que puede estar y evidentemente el estado en que se va a encontrar. Si hablo de una importación definitiva, va a ser una importación de un producto que va a entrar al país por tiempo indefinido, no va a tener una fecha límite para su salida. Cuando hablo de la importación temporal, como habíamos mencionado, yo creo que de las más relevantes porque es la importación que se utiliza dentro de los procesos IMEX. Hace bastante tiempo que dejó de tener importancia el basar nuestra economía en la colocación y la exportación del petróleo. Hoy día nos hemos vuelto un país comercializador. Colocamos nuestros productos dentro de distintos mercados y aparte de capitalizarnos por productos perecederos, lo que más capitaliza al país es precisamente la maquila y la manufactura para la exportación. Entonces, aquí hablamos, obviamente, de, por ejemplo, la industria automotriz, que es la cereza del pastel dentro de nuestro mercado. ¿Cuántos millones de dólares deja la industria automotriz en ese proceso de maquila, manufactura y exportación? Y obviamente, con tratados de libre comercio como el TEMEC, tenemos una tasa preferencial arancelaria, la cual permite colocar nuestro producto a un coste competitivo. El paso básico para importar. Bueno, tenemos que darnos de alto, registrarnos, ¿no? En los registros nacionales, en el Registro Federal de Contribuyentes y en el Padrón de Importadores o de Exportadores, según sea el caso. Hace tiempo se usaba que si no tenías o no estabas dado de alta del padrón de importadores, el agente aduanal o el comercializador te podía prestar su padrón de importador. Porque posiblemente vamos a realizar un movimiento en donde vengan unos cuantos contenedores, uno o dos embarques, y vamos, no va a ser contigo. Entonces decían, no hay caso, te presto el padrón y hacemos el movimiento. Hoy día sabemos que esto no es posible porque en un momento dado que el agente aduanal o el comercializador preste el padrón de importadores o de exportadores a su cliente, este va a quedar sancionado y se le va a retirar el padrón. Por lo tanto, Hacienda y la aduana nos están observando en cuanto a todos los movimientos que podamos hacer en el proceso del despacho aduanal precisamente y se puede traducir en un momento dado a un acto ilícito si no se cumple con lo que ellos han reglamentado. La fracción arancelaria. ¿Por qué es tan importante la fracción arancelaria? La fracción arancelaria va a determinar el monto de impuestos que debo de pagar, va a determinar
el tipo de regulaciones y restricciones que va a tener la mercancía en un momento determinado que entre a nuestro país, va también a decirnos los permisos que debemos de obtener para poder introducir esa mercancía al país. Por ejemplo, hace tiempo, una conocida quería importar un té, que su propaganda era 7x7, y la detuvieron en la aduana. Supuestamente con este té se lo tomaba uno y en 7 días bajabas 7 kilos de peso o algo así. La detienen en la aduana y ¿qué es lo que sucede? Uno de los componentes estaba prohibido por la aduana y aquí no cumplía entonces con lo que son las restricciones no arancelarias. Queda detenido el embarque y ¿qué hace la persona? Va con nosotros y nos pide ayuda. En un momento determinado no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque o podía cambiar su propaganda 6x7 o la mercancía no iba a pasar nunca. ¿Por qué? Porque no cumplía con las restricciones no arancelarias de acuerdo a la fracción arancelaria y a lo que requisita la aduana de México. Okay. Cuando hablamos, vamos a ampliar un poquito más el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias. Cuando hablamos de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿por qué son tan importantes? Hemos comentado que tenemos 13 tratados de libre comercio y con estos tratados yo tengo socios comerciales, por los cuales yo no puedo controlar el flujo interno de la mercancía por medio de un arancel, porque tengo compromisos comerciales con mis socios. ¿Cómo puedo regular entonces? Puedo regular por medio de las regulaciones y restricciones no arancelarias y puedo regular, o sea, cantidades. Cuando hablo de regulaciones, hablo de cantidades que son el permiso previo y el cupo. Se va a medir cuánto entra y cuánto sale de mercado. El permiso previo se utiliza, por ejemplo, para insumos que son de desecho de otra economía. Un ejemplo, la industria automotriz. O sea, posiblemente yo voy a Estados Unidos y veo un auto que para los norteamericanos ya tiene 2 años y es un auto de diésel. Y a mí en costo me es atractivo y la tecnología que tiene para mí es más que suficiente. Posiblemente tenga más tecnología que la que encuentre yo en un auto en mercado interno, al costo que me lo están dando. ¿Qué sucede? Para que yo lo pueda importar, voy a tener que cumplir con el permiso previo de importación y tramitarlo. Esto no lo va a poder hacer mi agente aduanal, simplemente yo lo voy a tener que hacer como persona física o persona moral posiblemente, ¿sí? Y con esto, el Estado está regulando la importación del automóvil. ¿Por qué tan importante? Porque dentro del mercado, o sea, hay una producción interna dentro de la industria automotriz que ofrece un monto de empleos bastante alto y que evidentemente si permiten que se regularicen este tipo de costumbres, lo que va a pasar es que se va a golpear a mercado interno y la industria automotriz evidentemente no va a permitir eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se emiten regulaciones no arancelarias por medio de permisos previos. Otro sería el cupo. Hemos escuchado muchas veces que hay desabasto en mercado interno de blanquillo y bueno, debido a la escasez se incrementa el precio del producto. ¿Qué sucede? El Estado entonces hace una importación de un volumen determinado para poder abastecer el mercado por medio de un cupo y bajar el precio del producto. Cuando hablamos, por otra parte, de restricciones no arancelarias, hablamos de la calidad, así de sencillo. O sea, el producto cumple con la norma oficial mexicana, cumple con el etiquetado, el envasado, con la información nutricional, con todo lo necesario para que el consumidor pueda darse cuenta del producto que está adquiriendo y la calidad que está consumiendo.
En dado caso que no cumpla con esto, ¿cuántas veces hemos visto a gente dentro de la aduana que está reetiquetando embarques que venían, por ejemplo, para Palacio de Hierro y no cumplen precisamente con el etiquetado y con lo que están declarando? Y bueno, se tiene que volver a hacer todo el proceso, por lo cual la aduana nos da 10 días hábiles para que los operarios puedan volver a reetiquetar y pueda entrar el producto. En un dado caso determinado de que no se cumpla con esta función, la mercancía se embarga en forma total y sale a subasta. Tenemos aquí 3 tipos de regulaciones y restricciones no arancelarias, que son los más comunes. Como habíamos dicho, el permiso previo a la importación o a la exportación también. ¿Por qué? Vamos, yo no puedo exportar todo el monto de azúcar que produzco en un momento determinado porque entonces voy a causar un desabasto dentro del mercado interno. Entonces el Estado también controla cuánto entra y cuánto sale para defender a la industria nacional. La cuota compensatoria, que es un aprovechamiento para el Estado. En un momento dado que llegue un producto que sea similar homogéneo a la producción interna, ¿qué es lo que se hace? Se pone arancel y se pone cuota compensatoria para poder incrementar el precio del producto y entonces se permite su entrada para poder comercializarlo. Y la norma oficial mexicana, como dijimos, o sea, es el requisito en donde nosotros podemos observar que mi producto cumple con la calidad y yo tengo la confianza de poder adquirirlo. El pago de contribuciones. Entendemos todos que hay aranceles y que hay contribuciones. Uno de los procesos más caros es importar. Y aún así, todo se importa. ¿Por qué? Pago aranceles que todos sabemos que son los generales, el ad valorem, el específico y el mixto. Y pago las contribuciones, aparte, que voy a pagar, el impuesto general de importación, el IVA en un momento determinado, siempre y cuando no sea un producto de consumo básico, porque queda exento, ¿sí?, del impuesto del IVA, precisamente porque, pongamos, si voy a importar carne para consumo, no puedo poner IVA porque entonces va a subir el precio del producto dentro del punto de venta y evidentemente para el consumidor es un golpe a su presupuesto, ¿sí? Quitando ese tipo de mercancía, todos los productos se les grava con IVA también. El IEPS, en un momento determinado, el Impuesto Especial de Producción y Servicios, ¿sí? Producción Especial y Servicios, y el ISAN, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y el DTA, que es el Derecho de Trámite Aduanal. La aduana nos cobra por hacer uso de sus instalaciones y tenemos que pagar precisamente el punto 008 al millar por poder utilizar sus recintos fiscalizados o hacer uso de sus patios fiscales. El agente aduanal. ¿Qué función cumple el agente aduanal? Yo creo que en México es uno de los más importantes y la responsabilidad que tiene también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en un momento dado, por ejemplo, que el, el importador o el exportador no sea claro, pongamos en el valor en aduana que se está determinando, el responsable ahí es el agente aduanal. O cualquier situación ilícita que no quede clara, el responsable es el agente aduanal. ¿Sí? ¿Quién es el agente aduanal? El agente aduanal es la persona física, como habíamos dicho, que va a estar autorizada por el SAT por medio de una patente aduanal para realizar todo el proceso de importación o exportación, y él es el responsable de llevar a cabo la gestión aduanal del despacho de mercancías. Él va a ser el responsable también, bueno, la agencia aduanal, o sea, de la elaboración del pedimento y de su revisión. También vamos a llevar a cabo, o sea, el vaciado de datos del conocimiento de embarque. Como todos sabemos, el conocimiento de embarque
puede ser la guía aérea, puede ser el BL o el Bill of Lading y la carta aporte. ¿Qué tipo de documentos tenemos que llenar también? El cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿sí? Y aparte, en un momento determinado que nosotros estemos declarando que mi mercancía viene de un país con el cual tengo un tratado de libre comercio como es el TEMEC, entonces tengo, o sea, que ofrecer el certificado de origen para comprobar el origen de la mercancía y demostrar que realmente viene de ese mercado y que entonces yo tengo un trato preferencial y no estoy favoreciendo a otros mercados. El despacho aduanero de mercancía, bueno, aquí vamos a poder observar una línea de tiempo. Y abajo, por tiempos, vamos a hablar de los beneficios fiscales y aduaneros. Como habíamos dicho, dentro de los servicios fiscales que ofrece nuestro mercado, pues son todos los tratados internacionales y los acuerdos internacionales. Muchas gracias, muy amables, y espero que no haya ninguna duda. Si no, quedo a sus órdenes. Hasta luego.